Todo empezó con un zumbido. No el satisfactorio zumbido de un cronógrafo Valhawk 72 vintage encajando a la perfección, el tipo de sonido que había marcado mi vida durante la última década. No, era el zumbido electrónico e insistente de mi teléfono, apoyado boca abajo sobre la caoba pulida del banco de mi taller. Una notificación. Martes por la mañana, 10:17. Se suponía que mi mundo sería de precisión ordenada. Estaba hundido hasta el cuello en las entrañas de un Patek Philippe de 1958, un reloj tan elegante y complejo que era prácticamente poesía mecánica. Supuestamente, mi prometida, Chloé, estaba en comunión con su chi interior en un retiro de yoga silencioso en los Berkshires. Todo estaba en calma. Todo brillaba. El zumbido volvió. Prioridad máxima. Suspiré, limpiándome una mancha de aceite del pulgar con una gamuza. Probablemente solo sea otra actualización del proveedor. Le di la vuelta al teléfono. No era una actualización del proveedor. Era una alerta de fraude de la tarjeta Amex Centurión de la compañía. La tarjeta negra. La reservada para gastar grandes cantidades de dinero en negocios importantes. Cargo de $18,750. Merchant Letaja Island Resort and Spa Bora Bora. Detalles, suite nupcial, pago por adelantado. Me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro, normalmente tan hábil para analizar detalles minúsculos e intrincados, simplemente se negaba a procesar la información. Era como intentar meter un mazo en la caja de un reloj. ¿Bora Bora? ¿Luna de miel? Tuvo que ser un fallo. Un fallo carísimo. Mi boda estaba a 6 meses de distancia. Mi luna de miel, que Chloe y yo habíamos planeado durante horas, consistía en un recorrido de 2 semanas por pueblos históricos relojeros italianos, sin una sola playa a la vista. Mi primer instinto fue llamar a Chloe. Se lo tomaría a broma. Llamábamos juntos a Amex. Una anécdota para contar en las cenas. Busqué su contacto y presioné llamar. Directo al buzón de voz. Hola. ¿Has contactado con Chloe? Actualmente estoy en un retiro de silencio, completamente desconectado para encontrar mi centro. Te contacto en 2 semanas. Que seas feliz. Sé feliz, ¿verdad? Una fría y serpenteante punzada de terror empezó a recorrer mi columna. Dejé el Patek, mis manos repentinamente temblaron. Inicié sesión en la cuenta Amex en mi portátil, buscando torpemente la contraseña. El cargo estaba ahí, claro y real. El nombre de la reserva no era un error. Estaba ahí mismo, en el correo electrónico de confirmación enviado a la cuenta corporativa. Reserva para el señor y la señora Julian Croft. Julian Croft. El nombre no me decía nada. Al parecer, un completo desconocido había reservado una suite de luna de miel con mi cuenta de empresa. Sentí una oleada de indignación, la que te invade cuando una corporación sin rostro te ha hecho daño. Pero esto se sentía diferente. Más personal. Revisé el historial de transacciones recientes con un nudo en el estómago. Y entonces lo vi. Un cargo de hace 2 días. Comerciante, Vera One. Vestido de novia. Detalle, prisa, arreglo. Se me heló la sangre. Mi Patek descansaba sobre el banco, con su intrincado movimiento al descubierto. Una metáfora perfecta de mi vida en ese preciso instante. Algo precioso y cuidadosamente construido acababa de romperse, revelando una maraña de engranajes feos e incomprensibles. No soy de redes sociales. Me resultan infinitamente agotadoras. Pero Chloe vivía de ellas. Sus amigas vivían en él. Con una sensación de fatalidad inminente, abrí Instagram, un mundo digital que solía evitar como una réplica barata de cuarzo. Fui a la página de la mejor amiga de Chloe, una mujer llamada Madison, cuya vida entera parecía ser una serie de brunches patrocinados. Su última publicación fue hace 10 horas. Una foto. Era de Chloe. Estaba radiante, con una sonrisa más amplia y genuina que la que había visto en meses. Llevaba un impresionante vestido de novia con la espalda al aire. Y estaba besando a un hombre. Un hombre con una mandíbula que podría rebanar diamantes, y un cabello que parecía artísticamente peinado por un equipo de estilistas.
Era guapo de la forma más exasperante y genérica posible. Él no era yo. Estaban frente a los ventanales de una terminal privada del aeropuerto. La geolocalización, LAX. Y el pie de foto, una retahíla de palabras que me impactó como un puñetazo. A por siempre. Que tengan una luna de miel increíble. Me alegro mucho de haber estado presente en su hermosa y emocionante boda. Hash, dijo que sí. Hash, boda sorpresa. Hice clic en la foto y la amplié. El hombre rodeaba posesivamente la cintura de Chloe con el brazo. Estaba etiquetado. Julian Croft. La cuenta de negocios. El retiro de yoga. El vestido de novia. El nuevo marido. La luna de miel. Mi dinero. No grité. No tiré nada. Simplemente me quedé sentado en la tranquilidad de mi taller, con el aroma a pulimento y cuero viejo en el aire, y sentí como el delicado y preciso mecanismo de mi vida se hacía añicos. El Patek Philippe de mi escritorio tenía un calendario perpetuo, diseñado para mantener la hora exacta durante 100 años. El mío acababa de explotar. Sé feliz, había dicho su buzón de voz. Oh, sí, sentí algo. Y no era felicidad. La primera hora fue una ráfaga de furia fría y silenciosa. Los siguientes 12 fueron una clase magistral de furia forense. No dormí. No comí. Me encerré en mi oficina en casa, con la energía de un café solo y una marca de traición incandescente que parecía tan caliente como para forjar el acero. Soy un hombre detallista. Toda mi vida, el alma misma de los relojes Vance, se basa en una atención obsesiva al minuto. La sutil pátina de un cronógrafo, la manía de los años 40, el biselado preciso de un diente de engranaje, el número de serie específico de un Omega Speedmaster Preluna. Vivo y respiro minuciosidad. Y ahora dirigí esa obsesión hacia la mujer con la que se suponía que me casaría. Traté los registros financieros de mi empresa como si fueran una excavación arqueológica, y Chloe era Pompeya. La luna de miel y el vestido de novia no fueron el principio. Fueron el broche de oro de una campaña meticulosamente planificada. Los hallazgos iniciales fueron los esperados, una muerte por 1000 cortes. Cenas con clientes en restaurantes cercanos a los que no teníamos clientes. Material de marketing de Gucci. Decoración de oficina de una mueblería de lujo que, al parecer, se especializaba en cojines decorativos de $1000. Era descarado. Era insultante. Pero fue la inmersión más profunda lo que realmente reveló la maestría de su engaño. 6 meses atrás, se sentó frente a mí en la isla de la cocina, con una expresión que mezclaba perfectamente preocupación y adoración. Alex, cariño, dijo, apartándose un mechón rubio de la cara. Estás tan absorto en tu trabajo. No deberías preocuparte por aprobar cada pequeño gasto. Deja que yo me encargue de las cuentas corporativas. Puedo manejar el software de contabilidad y categorizarlo todo. Te dará tiempo para hacer lo que te apasiona. Sentí una oleada de gratitud. Ella me tenía. Quería ayudarme a llevar la carga. Le había dado las contraseñas, la tarjeta ejecutiva, mi confianza total y absoluta. Fui un tonto, un idiota sonriente y enamorado. Ahora, al revisar los registros, vi su ayuda como lo que era, una adquisición hostil. No solo había estado robando. Había estado construyendo una vida independiente justo delante de mis narices usando mi propia infraestructura. Había cargos por un servicio privado de entrega de correo en otra ciudad, un alquiler de 6 meses en una unidad de almacenamiento de alta gama, registrado en el archivo de activos, y luego estaban los gastos de viaje de un tal señor Julian Croft. Docenas de ellos. Vuelos en primera clase de Nueva York a Los Ángeles, registrados como viajes de consultoría, estancias en hoteles de 5 estrellas catalogadas como visitas a sitios de investigación de mercado. Ella llevaba a su amante por todo el país a mi costa mientras yo trabajaba hasta tarde, restaurando los mismos relojes que lo pagaron todo. La obra maestra de su fraude, la Mona Lisa de su engaño, fue el pago inicial de un apartamento de lujo en Santa Mónica. De alguna manera, había logrado disfrazar la transferencia bancaria como una inversión de capital en una nueva pulidora alemana. Incluso la felicité por su iniciativa. ¡Qué gran hallazgo, Chloe! Esto acelerará mucho nuestro proceso de acabado. Casi podía oírla reír. Mi rabia empezó a enfriarse,
cristalizándose en algo más duro y agudo. El dolor seguía ahí, un dolor sordo y palpitante en el pecho, pero lo eclipsaba una profunda sensación de violación. No solo me había engañado. Había visto el trabajo de mi vida, la empresa por la que había perdido la vida, y la veía como nada más que su alcancía personal, una plataforma de lanzamiento para ella y el capitán Jauline. La gota que colmó el vaso, el detalle que me hizo pasar de ser una víctima desconsolada a un hombre empeñado en la aniquilación metódica, fue un pequeño cobro de hacía 3 semanas. Era por un marco de fotos de plata con grabado personalizado. Usando el número de referencia del vendedor, encontré el pedido. El marco era para una foto de ella y Julián sonriendo en la playa. El grabado decía: nuestra aventura comienza, amor, siempre lo verás. Eso era todo. Ese fue el momento en que la tristeza murió y nació algo más. Ella no me había abandonado sin más. Estaba construyendo activamente una nueva narrativa, una nueva historia, pagada con mi pasado. No necesitaba un amigo. No necesitaba una bebida. Necesitaba un arma. Recordé una conversación de hace años con mi primer gran inversor, un magnate inmobiliario de aspecto canoso llamado Marcus Thorne. Caramba, gruñó. En los negocios, tienes 3 números en marcación rápida. Tu médico, tu contador y un abogado que hace llorar a otros abogados. Para el tercero, llamas a Isabel Rossi. Tenía el número guardado bajo el lobo. Nunca pensé que lo necesitaría. Mi mano estaba completamente firme ahora. El temblor había desaparecido, reemplazado por una escalofriante sensación de propósito. Abrí el contacto, con el café zumbando en mis venas, la imagen de ese marco grabado ardiendo en mi mente. Marqué. La venganza había comenzado. La oficina de Isabel Rossi no era lo que esperaba. No había escritorios de caoba ni libros de derecho encuadernados en cuero. Era una oficina esquinera con paredes de cristal y vistas a la ciudad, amueblada con una estética austera y minimalista que denotaba eficiencia y una total ausencia de sentimentalismo. Era menos un despacho de abogados y más un centro de mando para una guerra corporativa con mucho estilo. Y luego estaba Izzy. Era elegante, vestía un traje gris a medida que probablemente costaba más que mi primer coche, con el pelo oscuro recogido tan tirante que parecía que se iba a romper. No ofreció café. No ofreció compasión. Ofreció una silla y esperó. Sus inteligentes ojos oscuros me observaban con la curiosidad impasible de un biólogo que estudia un nuevo espécimen. Señor Vance, dijo. Su voz, tan nítida como un billete nuevo. Marcus Thorne habla maravillas de ti. Dijo que eras inteligente. No me hagas perder el tiempo poniéndote sentimental. Dame los hechos. Así lo hice. Se lo conté todo, no con la energía frenética de un amante abandonado, sino con la fría precisión de un relojero que detalla un fracaso catastrófico. Tenía mi portátil, una hoja de cálculo detallada organizada por fecha, categoría y justificación fraudulenta, y una carpeta con pruebas que incluía la publicación de Madison en Instagram y la reserva de la luna de miel. Me escuchó sin interrumpirme, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, juntó sus largos dedos, con la mirada fija en la hoja de cálculo proyectada en la pantalla de la pared. $187,452.16, dijo, leyendo el total de mi hoja de cálculo. Eso es lo que has encontrado hasta ahora. Estaba ocupada. Lo era, dije con voz tensa. Quiero demandar. Quiero que me devuelvan el dinero. Quiero arruinarles la luna de miel. Izzy esbozó una leve sonrisa. No era una expresión cálida. Era la sonrisa satisfecha de un depredador que acaba de avistar un objetivo particularmente lento y jugoso. Señor Vance. Alex, dijo, inclinándose hacia adelante. Demandar por dinero es lo que esperan. Es un costo de hacer negocios para gente como esta. Contratan a un abogado, lo alargan un año y ofrecen llegar a un acuerdo por 50 centavos por cada dólar. Recibirás una parte de tu dinero y ellos podrán disfrutar de los otros 90,000 dólares. Eso no es justicia. Es un descuento. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el tráfico. Has construido un negocio basado en un legado, en cosas que perduran. Valor, precisión, confianza.
Lo que hizo fue un insulto a todo eso. No les vamos a enviar una carta severa. Vamos a desmantelar legalmente sus vidas. Lo haremos tan rápido, tan a fondo, que ni siquiera tendrán tiempo de pedir otro cóctel. Sentí una oleada de algo oscuro y estimulante. Era el momento. Esta era la sensación que había estado buscando entre la niebla de la traición. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Esto no es una simple demanda civil, explicó, volviéndose hacia mí, con un fuego visible en sus ojos. Esta es una guerra de múltiples frentes, el primero de ellos, la malversación corporativa. No solo la demandamos, sino que presentamos una orden judicial de emergencia basada en un fraude continuo y demostrable. Solicitamos a un juez que congele sus activos, todas sus cuentas bancarias, todas sus tarjetas de crédito, todas las acciones que compró con su asignación. Cerramos el grifo. Inmediatamente. Empezó a pasearse, la energía en la habitación pasó de clínica a depredadora. Segundo frente, cargos criminales. Lo que tienen aquí no es solo malversación de fondos, es un caso clásico de fraude electrónico. El uso de comunicaciones electrónicas, su cuenta Amex y el software de contabilidad para perpetrar un fraude trasciende las fronteras estatales. Eso no es solo mi jurisdicción, es la del FBI. Una investigación criminal tiene una forma de llamar la atención de la gente mucho más eficaz que una citación civil. Se detuvo frente a mí. Y los tres primeros, mi favorito, el socio. ¿Quién es Julian Croft? ¿Un benefactor encantador o un cómplice? Contratamos a un investigador privado, no a un detective que se sienta en un coche. Tengo a un hombre que es contador forense con talento para la arqueología digital. Averiguaremos si el señor Croft ha pagado impuestos en los últimos 5 años. Averiguaremos si su coche está alquilado. Averiguaremos qué desayunó y quién lo pagó. Construiremos una imagen completa de este hombre y te garantizo que no será agradable. La miré fijamente. Una lenta y sombría sonrisa se extendió por mi rostro. No era un lobo. Era un gran tiburón blanco y le acababa de mostrar un montón de carnada. Parece que disfrutas esto, observé. Disfruto de los sistemas elegantemente diseñados, respondió ella, volviendo a sentarse. Un buen reloj, un contrato bien estructurado, una estrategia legal perfectamente ejecutada. Tu prometido y su nuevo esposo han creado un sistema de caos y robo. Me produce una inmensa satisfacción profesional desmantelar este tipo de sistemas. Entonces, Alex, ¿quieres pedir que te devuelvan el dinero o quieres vengarte? La pregunta flotaba en el aire estéril de su oficina. La imagen de la cara sonriente de Chloe en el aeropuerto, la crueldad despreocupada que envolvía todo aquello, me vino a la mente. El dolor seguía ahí. Un miembro fantasma, pero esta nueva y poderosa alianza lo eclipsaba. Ya no era solo una víctima. Fui cliente. Fui cómplice de mi propia venganza. Vengámonos, dije. La sonrisa de Izzy se ensanchó apenas un poco, pero esta vez llegó a sus ojos. Bien. Presentaré las medidas cautelares a las 5 de la tarde. Deberían estar recibiendo las noticias al atardecer en Bora Bora. Veamos cómo disfrutan del paraíso cuando no pueden entrar en su habitación. Durante las siguientes 48 horas, la oficina de Izzy se convirtió en mi mundo. Operamos con la intensidad de un equipo de control de misión de la NASA al borde de un lanzamiento crítico, mientras Chloe y Julian, sin duda, publicaban fotos con filtros de sus pies en la arena con subtítulos como «Viva el sueño». Estábamos desconectando metódicamente ese sueño a 8.000 kilómetros de distancia. Izzy era magnífica. Se movía con una velocidad y una ferocidad que era a la vez aterradora y hermosa de ver. Se hicieron llamadas telefónicas. Se prestaron declaraciones juradas. Documentos digitales circularon por Internet con la fuerza destructiva de los ataques con drones. Se concedió la orden judicial, anunció fríamente el miércoles por la tarde, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Sus cuentas bancarias personales están congeladas desde ahora mismo. El juez coincidió en que el riesgo de fuga y la posibilidad de ocultación de activos eran demasiado altos. ¿Y las tarjetas?, pregunté, encorvado sobre mi portátil, pasando datos a su investigadora privada. Amex ya ha marcado todas las transacciones, revertido el cargo de luna de miel y cancelado la tarjeta. Visa y Mastercard harán lo mismo en 1 hora, dijo.
El grifo está oficialmente cerrado. Sentí una triste satisfacción. No era alegría, todavía no. Era la sensación de un mecanismo roto que volvía a alinearse. Sin embargo, la verdadera bomba vino del investigador privado de Izzy, un exagente del Mossad llamado Ari, quien se comunicaba con correos electrónicos recortados y brutalmente eficientes. A Ari no le interesaban las fotos granuladas. Le interesaban los rastros de datos. Y el rastro de datos que dejó Julian Croft era una película de desastres espectacular. Izzy giró su monitor hacia mí el jueves por la mañana. «Conoce a Jacob Thorne», dijo. En la pantalla había una foto de la licencia de conducir del mismo hombre guapo, pero con otro nombre. Debajo había un expediente que me revolvió el estómago. Julian Croft no existía. Jacob Thorne sí. No era una persona adinerada y adinerada. Era un parásito profesional. El informe de Ari lo expuso todo en una cronología clara y aterradora. Una serie de al menos otras 4 mujeres en los últimos 5 años, todas ellas exitosas o con acceso a la riqueza. Un agente inmobiliario en Scottsdale, el dueño de una galería de arte en Miami, el gerente de una clínica dental en Dallas. El patrón era idéntico. Arrasaba con un torbellino de encanto y éxito fingido. Las conquistaba, se ganaba su confianza y luego identificaba una vulnerabilidad financiera, una cuenta de empresa, un fideicomiso familiar, un socio débil. Las convencía de que empezaran a desviar fondos, siempre con el pretexto de construir un futuro juntos, de escapar de sus vidas actuales e insatisfactorias. Y luego, una vez que las había exprimido hasta el último centavo, desaparecía, dejándolas solas para afrontar la ruina financiera y legal. Al leer el informe, me invadió una sensación de malestar y confusión. Miré las fotos de las otras mujeres que Ari había encontrado. Parecían inteligentes, capaces y completamente desorientadas, igual que yo. ¿Y qué significa esto?, pregunté con la voz ronca. ¿Chloe está involucrada con él? ¿Es esta su aventura conjunta? Esa es la pregunta del millón, ¿no?, reflexionó Izzy, reclinándose en su silla. ¿Es cómplice o solo la última y más lucrativa víctima de su lista? ¿Es la Bonnie de su Clyde? ¿O solo es la conductora de la huida que está a punto de quedarse a un lado de la carretera? La idea era desconcertante. La idea de que Chloe, mi Chloe, o la mujer que creía que era mi Chloe, fuera un peón en un juego aún más grande y cínico, era casi insoportable. Por un instante, una chispa de compasión me invadió. Entonces recordé el marco plateado. Nuestra aventura comienza. No. Ella sabía lo que hacía. Hizo su cama. Justo entonces, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Izzy. Era de Ari. El asunto era una sola palabra: jaque mate. El cuerpo del correo contenía una captura de pantalla de la confirmación de un vuelo. Era un billete de ida, reservado hacía 3 días. Salía del aeropuerto internacional Faa de Tahití. El destino era Gran Caimán. El vuelo estaba programado para salir en menos de 24 horas. El nombre del pasajero no era Alex Vance. No era Julian Croft. Era un tercer alias. Y era para un solo pasajero. Izzy y yo nos miramos fijamente por encima de nuestras laptops. Todo el sórdido panorama se enfocó con una claridad escalofriante. Julian, o Jacob, como se llamara, estaba ejecutando su estrategia clásica. Planeaba vaciar los últimos fondos que les quedaban, abandonar a Chloe en Bora Bora con una montaña de deudas y un matrimonio fraudulento, y desaparecer en el acogedor abrazo del Caribe, sin extradición. Mi venganza se había vuelto infinitamente más compleja y poética. No solo iba tras la mujer que me traicionó. Estaba a punto de salvarla del hombre por quien me traicionó, y al hacerlo, infligirles a ambos un castigo más justo de lo que jamás hubiera imaginado. Me recosté, y una risa lenta y sin humor escapó de mis labios. Imaginé la escena en ese preciso instante. El sol se estaría poniendo sobre su perfecta laguna turquesa. Estarían vestidos para otra cena extravagante, listos para publicar otra selfie presumida. Y entonces llegaría la cuenta. La tarjeta sería rechazada. El gerente se acercaba. El hermoso sueño, cuidado y pagado con el trabajo de mi vida, estaba a punto de estallar como una pompa de jabón. La luna de miel había terminado oficialmente. La llamada llegó el viernes.
Habían vuelto. No por decisión propia, claro. Al parecer, el Leita A Resort ve con malos ojos a los huéspedes que no pueden pagar sus astronómicas facturas. Tras 24 horas humillantes confinados en su suite mientras la gerencia del hotel y las autoridades locales resolvían el problema, fueron escoltados al aeropuerto solo con sus pasaportes y la ropa de diseñador que llevaban puesta. El plan de escape de Julián a las Islas Caimán se había frustrado. Su vuelo de regreso fue una auténtica pesadilla, pagado con una transferencia bancaria de los horrorizados padres de Chloe. Y ahora estaban allí, en la sala de conferencias de Izzy. La sala era tan estéril e implacable como su oficina. Una mesa larga y pulida, 12 sillas y una vista del horizonte urbano contaminado. Parecía un lugar donde los sueños se perdían. Perfecto. Me senté a un lado de la mesa, con Izzy a mi lado. Sentí una calma extraña y distante. Como un cirujano antes de una operación compleja, la rabia se había extinguido, dejando solo la fría y dura certeza de lo que debía hacerse. La puerta se abrió y la asistente legal de Izzy los hizo pasar. Chloe parecía desanimada. La radiante novia de la foto de Instagram había desaparecido, reemplazada por una mujer pálida y demacrada, con los ojos hinchados y un vestido de Chanel que ahora parecía un disfraz. Julián, sin embargo, era otra historia. Incluso en estas circunstancias, desprendía un elegante encanto reptiliano. Llevaba la citación legal como un accesorio de moda, con una leve sonrisa despreocupada en el rostro, como si todo fuera un tedioso y burocrático lío. Me tendió la mano. Alex, creo que ha habido un gran malentendido. Miré su mano cuidada y luego su rostro. No me moví. No me muevo, dije. Todos nos sentamos. El silencio se prolongó, denso y pesado. Chloe se negó a mirarme, con la mirada fija en un arañazo microscópico en la superficie de la mesa. Julian, siempre actor, tomó el centro del escenario. Mira, empezó, con la voz suave como el whisky añejo. Claramente, se cruzaron algunos cables. Puede que Chloe se pasara un poco de la raya con las cuentas, un error, sin duda, pero nada que no pueda corregirse. Estamos dispuestos a devolver cualquier fondo mal asignado. Mal asignado, repitió Izzy, con la voz llena de fingida curiosidad. ¿A eso le llamas reservar un paquete de boda y luna de miel de $30,000 con la tarjeta de crédito del jefe de tu prometido? ¿Una mala asignación? Chloe se estremeció. Era un préstamo, soltó con la voz entrecortada. Te lo iba a devolver, Alex. ¿Estaba? ¿Con qué dinero, Chloe? Pregunté con voz monótona y sin emoción. ¿El dinero de la pulidora alemana que no existe, o el de tu sueldo como mi nuevo director de marketing, un puesto que te autoproclamaste? Su rostro se arrugó. Las lágrimas brotaron justo en ese momento. Era una actuación que ya había visto antes, una que usaba para ganar cualquier discusión. Pero esta vez, el teatro estaba vacío. Alex, por favor, sollozó. Él me convenció. Julián dijo que eras tan rico que ni siquiera lo notarías. Dijo que merecíamos un buen comienzo. Julián le lanzó una mirada gélida. No seas ridícula, cariño. Tú eras quien tenía el acceso. Y ahí estaba, la primera grieta en su frente unido. Ya se estaban atacando. Izzy aprovechó ese momento para deslizar una carpeta por la mesa. Aterrizó suavemente frente a Julián. Creo que esto es suyo, señor Thorne. La sonrisa de Julián finalmente se desvaneció. Abrió la carpeta. Dentro estaba su licencia de conducir real, una lista de sus alias conocidos y fotos de las otras 4 mujeres a las que había estafado. Su rostro palideció. La máscara del millonario encantador se evaporó, revelando al estafador tacaño y acorralado que se escondía debajo. Esto es una calumnia, susurró. Pero la convicción había desaparecido. ¿Lo es? Replicó Izzy, con una voz de acero envuelto en seda. Porque tenemos declaraciones juradas de la señorita Albritton Scottsdale y de la señora Davis en Miami. Tienen muchas ganas de hablar con el FBI sobre sus propias asignaciones erróneas. Parece que tienes un tipo. Entonces dirigió su atención a Chloe, que miraba el archivo con los ojos abiertos, presa de un horror creciente y repugnante. Y Chloe, tú eras la siguiente en la lista.
Izzy deslizó una segunda hoja de papel por la mesa. Era la confirmación del vuelo. Ida, de Tahití a Gran Caimán. Pasajero, 1. Nunca volvería contigo, dijo Izzy en voz baja. Pero sus palabras resonaron en la sala como un disparo. Iba a vaciarle el último dinero a mi cliente, el dinero que le robaste, y te dejaría en Bora Bora para que asumieras la culpa por fraude electrónico, malversación de fondos y conspiración. Él no era tu socio. Él era tu plan de escape. Ese fue el momento, la verdadera, dulce y terrible venganza. No se trataba del dinero. No se trataba de la demanda. Se trataba de ese instante único y cristalino de claridad. Observé el rostro de Chloe mientras procesaba la información. La traición que me había infligido ahora se reflejaba en ella, multiplicada por 10. El hombre por el que había destruido su vida, el hombre con el que se había casado en un romance apasionado, la había visto como una simple herramienta, una llave desechable para una cuenta bancaria. Las lágrimas que ahora lloraba no eran por mí. No eran para presumir. Eran las lágrimas reales y agonizantes de una persona cuya realidad acababa de revelarse como una mentira. Miró a Julian, su expresión era una mezcla tóxica de odio, incredulidad y autodesprecio. Él no la miró a los ojos. Estaba harto. Ambos estaban hartos. Izzy se recostó, terminando su trabajo. Entonces, dijo a todos, ahora que tenemos clara la situación, hablamos de cómo le van a pagar a mi cliente. El resultado no fue la victoria con champán que podría haber imaginado en mis momentos más oscuros y enfadados. Todo fue silencio. Era papeleo. Era el lento y agotador proceso de consecuencias legales. Ante una montaña de pruebas y la amenaza de una investigación federal multiestatal, Julian se rindió por completo. Chloe, destrozada y completamente sola, aceptó el acuerdo que le ofreció Izzy. Aceptó testificar contra Julian, detallando todo su plan a cambio de cargos menores. Vi los titulares unas semanas después. Estafador de luna de miel atrapado tras el resultado final. Había una foto de Julián, ya no con un aspecto elegante y atractivo, sino demacrado y derrotado, siendo conducido a un juzgado. Había cierta satisfacción en ello, pero era un caldo aguado y ligero, no el rico guiso de venganza que ansiaba. El proceso legal logró recuperar cerca del 60% del dinero. El resto se perdió, en resfriados, vuelos y esos lujos efímeros que se desvanecen en el aire. Mi negocio sufrió un duro golpe, sin duda. Me retrasó un año, quizá más, pero no se destruyó. Los cimientos eran sólidos. Yo estaba sólido. Lo más extraño fue el silencio. La rabia que me había alimentado durante esas primeras semanas había desaparecido. En su lugar no había felicidad, sino una profunda, casi inquietante, sensación de paz. La venganza no había sido el objetivo. El objetivo había sido el proceso, el acto de recuperar el control, de negarme a ser una víctima, de desmantelar metódicamente el desastre en que se había convertido mi vida. La victoria no estaba en su castigo. Fue mi propia supervivencia. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Me sumergí de nuevo en mi trabajo, pero con una energía distinta. La frenética necesidad de construir y expandirme dio paso a una silenciosa dedicación al oficio. Encontré consuelo en el tic-tac constante de una rueda de escape, en la paciente labor de revivir algo roto y olvidado. Una fresca tarde de otoño, sonó la campana de la puerta de mi taller. Era Izzy. No llevaba uno de sus intimidantes trajes de poder. Llevaba vaqueros y un sencillo suéter negro, y sostenía una bandeja de cartón con 2 tazas de café. Pensé que quizás necesitabas un descanso de hablar con Tiny Gears todo el día, dijo con una pequeña sonrisa sincera. Son mejores conversadores que la mayoría de mis conocidos recientes. Bromeé, tomando una taza. El café estaba bueno, fuerte. Nos quedamos allí un momento, en un silencio reconfortante, rodeados por los fantasmas de los relojes del pasado. Escuché que la sentencia de Thorne fue dictada, dijo. De 7 a 10. No volverá a estafar a nadie por un tiempo. ¿Y Chloe? Pregunté, sorprendida de sentir algo. ¿Condena condicional? Una multa cuantiosa. Vive con sus padres. Por lo que he oído, está disminuida. Asentí, mirando el banco de trabajo.
Frente a mí yacía el Patek Philippe de aquella fatídica mañana. Me llevó meses, pero por fin terminé de restaurarlo. Su mecanismo estaba impecable, su caja reluciente. Estaba marcado, sí. Si mirabas con atención, podías ver dónde estaba el daño, donde se habían reensamblado las piezas con tanto esmero. Pero estaba completo. Funcionaba. Era precioso. Sabes, dije, recogiéndolo con cuidado. Cuando una pieza como esta se daña mucho, no se puede borrar lo que le pasó. La historia ya forma parte de él. El truco no es que parezca que nunca se rompió. El truco es restaurar su función, hacer que sus cicatrices formen parte de su historia y asegurar que marque la hora a la perfección de hoy en adelante. Izzy miró el reloj y luego mi rostro, con una profunda comprensión en sus ojos. Es un sistema precioso, dijo en voz baja. Le di cuerda a la corona y el segundero empezó a girar. Suave y firme. Un nuevo comienzo. Sonreí. Una sonrisa de verdad esta vez. Una que nació de lo más profundo de mí. Sí, dije. El aroma del café se mezcla con el aroma de maquinaria antigua y fiable. De verdad que sí.